Abandonados pero no olvidados. Abandonados pero no olvidados. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 13. Vamos a leer en esta historia, en esta crónica acerca del rey David cuando él está persiguiendo a los amalecitas. Y dice la palabra del Señor: y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Déjame hablar un poquito por qué hemos titulado a este tema Abandonados pero nunca olvidados. Este era un muchacho egipcio. La condición de él era esclavo. Ya había sido olvidado, ya había sido dejado, ya había sido abandonado por el amo. El amo era un amalecita, uno de los enemigos de David. Déjame ir más atrás en la historia. Cuando David rompe una relación, quizás no la rompe, pero el rey Aquís, un rey filisteo, le dice al rey David que se alejara de su gente, de sus príncipes. Era un hombre que había cuidado a David, había protegido a David, pero los príncipes de los filisteos desconfiaban completamente de David, porque se recordaban que David había sido aquel hombre que había matado a aquel Goliat. Entonces estos príncipes filisteos le pidieron a su rey Aquís y le dijeron: despide a David y mándalo al territorio que tú le habías asignado. Entonces David llegó con su gente. Allá venía la gente de aquellos cobardes de la cueva de Adulán. Ya era el ejército de David. Venía con su gente y llegó a la tierra que este rey Aquís le había asignado, que era Ciclag. Y en el Ciclag también estaba el lugar del Neguev, allí mismo. Entonces cuando ellos llegaron a esa tierra, habían encontrado que la ciudad le habían prendido fuego a toda la ciudad de Ciclag. Habían quemado todas las cosas, me imagino, las casas o tiendas que ellos tenían donde ellos habitaban, y se habían llevado cautivo a todos los que estaban ahí en ese lugar de Ciclag. Y allí estaban las 2 mujeres de David, Ahinoam, la Jezreelita, y también estaba Abigail, la que había sido mujer de Nabal, y a todos los hijos y a todas las mujeres de todos los hombres de David. Y dice la palabra del Señor ahí mismo en 1 Samuel en el capítulo 30, y dice que todos, cuando vieron esto, entonces la gente comenzó a llorar hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hubo una gran llanto de todos aquellos hombres y decían: ¿a dónde está mi mujer? ¿A dónde están mis hijos? Y era que los amalecitas habían llevado rehenes a la gente de David y a la gente de sus hombres. Entonces David consultó, llamó al sacerdote que tenía allí cerca, el sacerdote Abiatar, y le dijo: acércame el efod. El efod era la cosa que usaban los sacerdotes en el pecho, aquellas piedras que era una orden que ya Dios le había dado a los sacerdotes que tenían que llevar en su vestimenta. Entonces, por medio de eso, no vamos a ser místicos para decir que no fue a través de un objeto que se consultó a Dios. Es que cuando Dios promete estar en un lugar, Dios va a estar en un lugar. Entonces consultan a Dios y le dice: Señor, si yo voy tras los amalecitas, ¿voy a ganar? Entonces Dios le dijo: sí, ve tras los amalecitas. Y en el camino, y salió David con 600 hombres. Con 600 hombres llegaron al lugar de Besor. Y allí se le cansaron 200 hombres de esos 600. Y entonces siguió el camino solo con 400. Pero encontró a un muchacho que ya estaba casi muerto, estaba tirado en el piso. Era un muchacho que ya había sido desahuciado, su propio amo lo había abandonado. Era una persona que no valía nada y estaba allí. Y los hombres de David le dieron pan, le dieron comida, le dieron agua, lo asistieron. Y esa persona
pudo recuperarse. Dice la Biblia que volvió en sí, que el espíritu de él volvió en sí. O sea que esta persona le encontraron en condiciones casi muriendo, casi agonizando. Quizás estaba hasta desmayado, inconsciente. Su estado era crítico porque estaba enfermo. No describe la Biblia que cuál era la enfermedad de este esclavo egipcio. Pero déjame contarte, muchos saltamos y pasamos por alto estos detalles de la escritura. Si este joven egipcio, aunque no se menciona el nombre, pero está en la Biblia, es por una razón. Ninguna palabra en la Biblia, ningún punto, ninguna coma gramatical en la Biblia está en el vacío. Todo tiene un significado. Toda la escritura tiene un significado de Dios porque está en la Biblia. Entonces este muchacho era la clave para David poder encontrar los amalecitas que él iba persiguiendo. Aunque ya Dios le había dicho, sí, ve tras ellos y los vas a vencer. Pero este muchacho, yo sé que Dios tuvo una misericordia de él y aunque lo habían dejado abandonado, lo habían dejado tirado ahí. Tal vez este muchacho pensaba, yo ya no valgo nada. Mi amo me dejó, yo ya no tengo ningún valor. Y de hecho en la sociedad de ese tiempo los esclavos no valían nada. Eran unos don nadie, solamente eran siervos que servían para laborar para su amo, para servirles a su amo, pero ni recibían paga, no recibían recompensa, no podían tomar decisiones, eran esclavos, formaban parte del patrimonio que tenía el dueño en esos momentos, como un objeto más, como una tierra, como una casa. ¿Cuántas casas tú tienes? ¿Cuántos esclavos tú tienes? Y lo metían en el grupo del patrimonio que tenían esas personas en ese tiempo. Era terrible la condición, desahuciado, rechazado, abandonado, lo dejaron tirado. Pero esta persona abrió la boca y dijo que ellos habían sido los que habían ido a quemar la ciudad donde estaban las mujeres de David y donde estaban todas las familias de los hombres de David. Habían ido a Siclag a quemar. Entonces este muchacho, David le dijo, llévame a esa tropa. Y este muchacho fue bien inteligente porque comenzó a negociar su vida y le dijo, no me mates ni tampoco me entregues a mi amo y yo te llevo donde están ellos. Y así fue como David llegó al lugar y sorprendió a los amalecitas. Estaban en fiestas, estaban emborrachando, y comenzó David aquella batalla y ganó y recuperó sus esposas, Abigail y Ahinoam. Las recuperó y recuperaron a todo lo que los amalecitas les habían robado. Pero este muchacho fue la clave. Este muchacho había sido abandonado, pero por la misericordia de Dios, y yo estoy 100% seguro que Dios lo dejó ahí, y para que este muchacho fuera la clave para que David ganara la guerra. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, aunque nos hayan abandonado, a que nos hayan dejado, pero tal vez alguien te ha recogido. Y no es casualidad que te hayan recogido, no es una cuestión de suerte que te hayan recogido, es que Dios mandó esas personas que te han venido a ayudar, que te han venido a asistir. Muchos en la vida tenemos historias tristes, trasfondos que no quisiéramos contar, secretos guardados. Tal vez te abandonaron, tal vez te regalaron incluso, tal vez tus padres no se hicieron responsables, o muchos de nosotros tal vez no conocemos ni los padres porque pasó algo en nuestra vida que no quisiéramos recordar, e incluso tal vez muchos fueron vendidos. Y pareciera ilógico decir eso, pero aún en este siglo XXI existe el mercado con las personas en ciertas regiones de este mundo, donde la gente es comercializada hasta el día de hoy. Y es una de las prácticas más antiguas que vemos en la Biblia. En los tiempos antiguos era terrible cuando los imperios gobernaban. Era tremendo eso de la esclavitud. Pero hablando de eso, que muchas veces nosotros los hemos sentido abandonados, los hemos sentido desahuciados. Ese esclavo pasó de ser alguien despreciado a ser alguien apreciado, de ser alguien rechazado a ser alguien aceptado, de ser esclavo a ser un libre. Imagínate tú, de ser un don nadie a ser algo, porque cuando esa persona tenía su libertad no podía más volver a ser esclavo. Y eso era impresionante lo que pasaba. Cuando Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, la verdad es que Dios tiene misericordia de todos. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Muchas veces nos hemos sentido abandonados.
Abandonados no solo por la familia, abandonados por los amigos, abandonados en muchas situaciones, abandonados porque alguien te dejó, abandonado, pero Dios nunca se olvida de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios va a traer a alguien del norte, Dios va a traer a alguien del sur, a alguien del este, del oeste. Dios lo va a traer de algún punto cardinal de la tierra a tu vida, y esa persona te va a asistir, esa persona te puede ayudar. Un mismo ángel de Jehová puede venir a asistirte. Dios no te ha olvidado. Los hombres te pueden abandonar, pero Dios no te va a abandonar. Cuando estamos en misiones, muchas veces estás en un lugar y tal vez tus compañeros están enfrentando una batalla. Tal vez ellos te puedan abandonar, pero Dios no te va a abandonar. La misericordia de Dios te va a alcanzar. Y este es un ejemplo que tal vez muchas veces nosotros lo podemos ver como una historia, como algo que está ahí, como una fuente de información que sirvió. Este muchacho podría ser solamente una fuente de información que ayudó al rey, a David, para ganarle a los amalecitas, pero no es solamente una fuente de información. Aunque no es judío, es un egipcio, es un esclavo, es alguien que no tiene valor, pero está ahí en la escritura, está ahí en la Biblia. ¿Qué significando? Que la misericordia de Dios lo logró alcanzar, porque ese muchacho estaba destinado a morir. Prácticamente pasó de ser un condenado a ser alguien redimido, alguien salvado por esos momentos en que David y su gente cruzaban buscando esos amalecitas. Así es Dios con nosotros. Cuando hemos llegado al punto cero de nuestra vida, cuando hemos llegado a ese punto tal vez donde nadie sentís que nos puede ayudar, allí Dios mismo va a enviar a sus ángeles. Dios mismo va a enviar a esa persona. Déjame hacer reflexión en esto, porque muchas veces nosotros hemos estado en situaciones, y si tú nunca has estado en situaciones de este tipo difíciles, muchas veces no las valoramos cuando no hemos pasado estos procesos. Pero algunos que ya hemos pasado o han pasado este proceso son personas que saben de lo que yo estoy hablando, y esta es una palabra del Espíritu Santo. Todos te pueden abandonar, todos te pueden traicionar, pero Dios nunca se olvida de ti. 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 Métete en tu mente y en tu corazón que esta es una palabra del Señor para tu vida. Así es que donde quiera que estás, te saludo y te invito a reflexionar en esta historia, y ahí vamos a encontrar seguidamente cuando el rey David derrota a todos los amalecitas. Entonces, entre los 400 hombres que andaba David, habían unos que eran un poquito orgullosos, un poquito malos, y decían: pues este botín nosotros lo recuperamos, no les vamos a dar a los demás, a los 200 que se quedaron allá por el lugar de Besor. No, este es de nosotros. Entonces David, como un rey justo, como un hombre de justicia, dijo: no, vamos a repartir por igual a todos. Y así se hizo en Israel durante todo el reinado de David. ¿Puede usted imaginarte lo importante que a veces nosotros es cuando leemos la Biblia detenidamente? Encontramos historias, crónicas, verdades que Dios nos muestra a través de su escritura. La Biblia está llena de grandes verdades, de grandes misterios que Dios revela a la humanidad. Cosas que cuando nosotros estamos leyendo, el Espíritu Santo te la va dando. Y esta es una de las historias que a mí en lo personal tocó mi corazón. A un muchacho que puede ser indiferente en la Biblia, a alguien que puede ser insignificante en la Biblia, pero ese muchacho estaba muriendo y era un esclavo, era alguien que para ese tiempo no valía absolutamente nada, pero Dios lo redimió. Dios tiene el control de todos nosotros los seres humanos. Dios no es alguien que va a ser selectivo por la raza que es. Dios es misericordioso con todos los seres humanos, con todo el corazón que se arrepiente, con todo el corazón que le busca al Señor. A Dios nos ama a todos por igual. Así es que donde quiera que estás, te invito a reflexionar en esta crónica, y nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa en Tiempo de Sion. Bendiciones.